Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sigue la inquietud respecto de que aquí hay una deuda del Estado con las víctimas de la violencia rural. Ese es, en resumen, este nuevo informe que ustedes entregan del Observatorio Judicial. Bueno, nosotros hicimos un análisis de las causas judiciales entre el año 2018 y el año 2020. ¿Por qué el año 2021 no? Porque cuando lo hicimos estábamos en el año 2021 y este año haremos el informe del año 2021. Como es natural, los juicios toman un tiempo, por lo tanto uno va siempre con un poco de rezago cuando hace este tipo de análisis. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos cuando miramos este periodo, que es hasta el año 2020? La principal conclusión es que es una situación de total impunidad. Es decir, de 659 causas, lo que nosotros encontramos fue apenas un 3% que termina en sentencia, que equivale a 9 sentencias condenatorias. El resto de las causas terminan en su mayoría por archivo provisional o terminan por decisión de no perseverar. Esto significa que la mayoría de las cosas ni siquiera es que los jueces dicten una absolución, sino que ni siquiera llegan a formalizarse. No llegan a formalizarse porque la mayoría de las cosas también se dirigen contra quien resulta responsable, es decir, no hay imputado conocido. Esto lo que nos va mostrando es sobre todo un déficit en la parte de investigación, es decir, en la parte que tiene que ver con el actuar del Ministerio Público y las policías, y luego cuando las causas se judicializan y llegan a los tribunales de justicia, el trabajo de investigación ha sido tan pobre o las autoridades que están a cargo de hacer la investigación criminal están tan desbordadas o cuentan con tan pocos recursos que, en definitiva, los jueces tienen muy pocos antecedentes sobre los cuales pronunciarse, y al final es la propia Fiscalía la que termina archivando los juicios o dictando decisiones de no perseverar. Entonces, claro, esto confirma una situación de inefectividad total del Estado en la persecución de estos delitos. Esto hasta el año 2020. El año 2021, uno debiera esperar un cambio en la tendencia. Claro. Lo que ocurre es que como medios de comunicación y también en la comunidad hay una afirmación, una cuña en términos periodísticos que tienen las autoridades que dice: nos vamos a querellar con todos los que resulten responsables respecto de estos delitos. Pero parece que eso es parte de una frase aprendida y que en definitiva no hay mayor efecto de esos anuncios. Bueno, yo creo que a partir del año 2021 debiéramos ver un cambio. ¿Por qué? Porque aumentó el número de detenciones. ¿Qué significa que aumentó el número de detenciones? Que se sabe quién es la persona que cometió el delito, o por lo menos a la que se le imputa el delito. Y eso significa que nosotros, cuando analicemos el año 2021, debiéramos ver un cambio en los resultados judiciales. Hacia atrás, del 2020 hacia atrás, lo que vemos es que efectivamente apenas un 26% de las causas tienen imputado conocido, es decir, más del 70% de las causas se presentan contra quien resulte responsable. Y naturalmente esas causas terminan en nada, se terminan, como le estoy diciendo, en archivo provisional, en decisión de no perseverar, y no terminan en condena. Y esto, aumento de las detenciones se debe principalmente dentro del año 2021 a un esfuerzo del Ejecutivo que por primera vez hace un esfuerzo de coordinación mayor entre las policías, el Ministerio Público y el propio Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos cambio de gobierno, entonces la preocupación es que con el cambio de gobierno este esfuerzo que lideró el Ejecutivo el año 2021, que significa un cambio de tendencia, se pierda. Entonces, el llamado a las autoridades entrantes es que el trabajo de coordinación con el Ministerio Público y con las policías persista en el tiempo, porque todo indica que esto debiese producir un resultado positivo, o de lo contrario, vamos a volver a la situación previa al 2021, al 2020, donde prácticamente la totalidad de los delitos
terminan sin ningún tipo de condena en una situación de total impunidad e inefectividad del Estado, tanto en la persecución del delito como en la conservación del orden público. Esto no significa que el año 2021 todo haya estado bien y que este problema no exista, digamos. Seguimos teniendo problemas en el año 2021 y además el año 2021, durante el primer semestre, previo a la declaración de estado de excepción, hubo un aumento de la violencia que luego baja una vez que se declara el estado de excepción. Pero por lo menos el año 2021 ya empezamos a ver un trabajo de coordinación, que es lo que esperamos que las autoridades hagan eso, digamos. Sí, José Miguel. Conversaba hace unos días con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco y le preguntaba por la inquietud que queda en las víctimas, porque dice, como usted reconoce, ha aumentado la cantidad de detenidos, de imputados, pero hay pocos condenados. Entonces me dice que la balanza de la justicia se establece con las pruebas que entregan la Fiscalía y los organismos colaboradores de ese servicio público, y que finalmente, si en tribunales no son lo suficientemente adecuadas para condenar a una persona, hay que actuar en justicia y por lo tanto no se puede condenar o encarcelar a una persona solo por la presunción de que es autor de un delito tan grave como son los incendios, como son los ataques incluso con armamento. Es una situación no menor y no es algo que no sea tan complejo, ¿eh? La verdad es que tiene razón el ministro cuando dice que efectivamente los jueces tienen que actuar como terceros imparciales. El juez no puede tomar bando por ninguna de las partes, ni por el imputado ni por la víctima, pero lo que el juez, digamos, no cuenta con los antecedentes ahí de un análisis estadístico, es que hasta el año 2020, que es el estudio que sacamos nosotros, efectivamente el trabajo de fiscalía y el trabajo de las policías para recabar pruebas es muy pobre. Entonces, lo que nosotros observamos es que en general los jueces no es que fallen bien o fallen mal, ni siquiera alcanzan a pronunciarse realmente. Yo ocupo la metáfora de que los jueces es como un arquero donde el partido ocurre íntegramente al otro lado de la cancha. Es decir, ni siquiera podemos saber si es un buen o un mal arquero porque nunca le llegó una pelota. O sea, son muy poquitas las causas que los jueces alcanzan a pronunciarse realmente. Le doy un número. En los 3 años que nosotros analizamos, pudimos identificar 50 solicitudes de diligencia probatoria, o sea, que el fiscal pide una diligencia probatoria. Y el 90% de las veces los jueces conceden la diligencia probatoria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el problema no es que los jueces concedan o no concedan, en realidad los jueces conceden la diligencia. El problema es que tenemos solamente 50 diligencias en 659 causas. Es decir, hay un problema grave de parte del Ministerio Público en llevarlo en su tarea de llevar adelante los juicios. O sea, sin eso, el juez no puede hacer mucho. Ahora, ¿cómo se comportaron los jueces durante el año 2021 en que la Fiscalía apretó un poco más el sistema? Eso es algo que vamos a tener que ver para analizar los resultados del año 2021. Pero aquí hay que acordarse también que los juicios van con retraso, porque un juicio, lo normal es que un juicio demore 1 o 2 años. Entonces, es un poco prematuro decir hoy qué pasó con los juicios del 2021. Podemos decir qué pasó con las detenciones, podemos decir qué pasó con los hechos de violencia, pero los resultados de las sentencias, naturalmente, eso es inevitable. Aquí no hay una crítica, es así. Tienen un tiempo, o sea, hay un tiempo de investigación y hay un tiempo de juicio, y luego de ese tiempo, con ciertos rezagos, vamos a ver en qué concluyeron esas sentencias, esos procesos. Ahora, mi expectativa es que hay una mejora, o sea, que el año 2021 hay una mejora relativa. O sea, obviamente el año 2021 fue un año muy violento y seguiremos viendo problemas al analizar ese año, pero al menos yo espero un mayor número de condenas. Muy bien. Pero es algo a lo que tenemos que esperar todavía los resultados de esos juicios.
Hay que estar atento a eso, seguimiento que hace el Observatorio Judicial para la violencia en la macrozona sur. José Miguel Aldunate, quiero agradecer la gentileza de darnos estos minutos para entregar este tiempo y conversar de esta temática que evidentemente a todos nos preocupa. Muchísimas gracias.